Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profesor, cómo está? Bien. Bien, qué Sí. bueno, qué bueno. Hoy día vamos a ocupar la clase para terminar los trabajos, pero tú ya lo mandaste. Sí, profe, se lo mandé ayer. Sí, estoy esperando a recibirlos todos para que tengan todas las mismas condiciones de evaluación. Chan, chan. ¿Chan? Yo lo hice pensando en un podcast que era más bien en formato de conversación, de entrevista, y orientado a un público súper segmentado como la mujer ejecutiva, Ya, que en el fondo puede aportar con tomas de decisiones dentro de la empresa y entendiendo el contexto normal. Y claro, entrevisté a la senadora Yasna Proboste, a ella la ya, entrevisté. ya, perfecto. ¿Y va en vivo la entrevista o va con cuña? No, va en vivo, o sea, la primera parte de contextualización, un poco con porcentajes del PNUD en relación a cuántos hombres hay en política, cuántas mujeres hay en política y a lo que piensa en general la población sobre que los hombres son mejores en política que las mujeres, lo contextualizo yo, después entro con la llamada telefónica, ahí me fui como de largo con ella porque fue una conversación realmente como ¿Ya? 15 minutos y después remato yo con una cuña en el fondo dando un cierre, invitando a que la gente nos siga en las Ya. redes sociales y que Ya. comente y opine. ¿Es un programa de entrevista el que me presentaste? Un programa de entrevista. Ya. Sí, un programa de Está, entrevista. está planificado así en el proyecto. Sí, está Ya, planificado que sea un programa de entrevista ya. porque pienso que lo hacía más dinámico que un podcast donde uno va planteando ideas y van dando respuestas. Además que en particular la senadora es muy buena para hablar y habla rápido, muy rápido. Entonces es Claro, difícil también hacerle, porque ella ya, tiene harta verborrea y claro. es muy fácil hablar con ella, pero Por así está eso, presentado el proyecto, como de ya, entonces, conversación. ya. Y mira, vamos a conversar ahora media horita con todos los que se conecten, o un poquito más, para que podamos ver las dudas de los trabajos y todo eso. Y en una de esas tú tienes así algún alcance que hacerle al tuyo, si quieres, así, oh, me espera, profe, este no es el definitivo, lo puedes ajustar ahora, más ratito y me lo envías de nuevo, solo si es necesario, ¿ya? Le Yo- escogí la canción que es la que tengo de fondo, siempre puesta, y bueno, sube, baja cuando obviamente sí, hay claro, espacios que... sí. Entonces la idea en tu caso, cuando lo evalúe, la clase de entrevistas va a ser muy importante para tu nota, ¿ya? Porque tú ocupaste de todos los recursos que hablamos en el curso, el recurso de entrevista, ¿ya? Entonces ahí va a haber por eso van a ser muy diferenciados, por eso necesito tiempo en la revisión, ¿ya? Como tú me lo presentas de entrevista, yo voy a ir por ese camino en la hora de evaluar. ¿Mm? Ujú, ¿Ya? No te perfecto. preocupes, yo creo que va a estar bien. ¿Ah? Pero a veces puede ser que ahora necesites quieras tú, pero un segundito. Quieras tú hacerle algún ajuste al proyecto, puede ser, es lo que podamos conversar ahora. Mm, ¿Ya? Como yo se lo había mandado la semana pasada, tuve un par de observaciones suyas en función de cómo uno iba a Claro, fidelizar, y yo sí, lo arreglé, lo modifiqué, lo cambié y le hice su ajuste. ya. Tuve la ¿No? suerte de poder contar con el Perfecto. tiempo para ¿Mm? hacerlo. Entonces quedémonos ahí conectados, voy a ir saludándolo a medida que vayan ingresando. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, ¿y usted cómo Bien, está? Hola a bien, todos. bien, bien. Como les decía, esta clase es para aprovecharla para los que no han terminado el proyecto y ni el trabajo, que no es el caso de Andrea ni el tuyo, porque ustedes ya lo enviaron, ¿ya? Les explico que yo no lo he revisado porque quiero tener lo máximo posible para poder revisarlo todos juntos, ¿ya? Para tener para, para no
para no equivocarme en lo que la evaluación, ¿ya? Pero todos van a ser diferentes las evaluaciones porque están enfocados a algún tipo tienen algún énfasis, ¿ya? Cuéntanos un poquito tu experiencia para que vamos conversando la idea de ir resolviendo dudas colectivas, si las tienes, si te quedaste conforme con tu trabajo, eh, y todavía te está a tiempo así como de corregir algún detallito, ¿m? Pero no lo creo, no creo que sea necesario. ¿M? Mi experiencia yo, Sí, claro, sí, ah, que yo hice un podcast, ¿ya? un Tema, podcast sobre el plebiscito y el proceso constituyente. ¿ya? Es informativo, es magazine, ¿qué es? No, actualidad pura, Ya, un podcast de actualidad, actualidad, ya, sí. perfecto. Eh, Podcast informativo sobre todo el proceso constituyente. Es informativo, Sí, ya, sí, un poco similar al que había hecho con el 10% del retiro de ya, la AFP. ya, Un poco perfecto, la pero misma más estética. extendido, con más, Claro, hice hasta presentación, le puse nombre, di la bienvenida, me perfecto, despedí, ya, hasta el próximo capítulo, todo. súper, porque Lo tomé como un claro, programa un poco. súper, porque recuerden que este programa, no, está bien, porque es tu proyecto, ¿ah? Espera un poquito, está sonando la alarma del auto. ¿Ya? Es tu proyecto y la idea es que sea el primer capítulo de una serie, si tú lo proyectaste así en tu proyecto, o sea, un solo capítulo, también puede ser, ahí ustedes lo ven, pero lo importante es que si es de una serie, pues tú tienes que tener un poco la columna vertebral en que el capítulo 2 sea más o menos parecido, siempre se van transformando los programas. ¿Ah? Entonces van incorporando secciones, van sacando, obviamente los invitados van cambiando, el énfasis, pero siempre con una columna vertebral. Y eso es lo importante del primer capítulo, ¿m? Que uno se hace la idea de qué trata para poder quedar enganchado para los próximos. ¿Ah? Claro, algo así intenté ¿Ya? hacer en realidad. ¿Ya? ¿Algún, cómo se llama, consejo, algún comentario para que los compañeros que se están acercando a la clase poder compartir? ¿Se te hizo difícil, fácil? ¿Se te hizo fácil teniendo el proyecto primero? Se me hizo difícil porque, claro, uno escucha el proceso constituyente, el plebiscito, el estallido social, pero son como cosas que al menos yo particular no había investigado tan a fondo, Ya, entonces, de varias entonces, cosas, entonces me tocó estudiar harto. ya buena. Entonces lo que siento yo es que voy a ir evaluando por el lado de la noticia compleja. ¿Ah? Porque Ya. lo abordaste así, ¿o no? Sí, o sea, claro, Ya, entrevisté a una politóloga, ya, entrevisté a claro. Fernando Atria, Ya, otra vez a súper. mi amigo Cast, Ya, a Lagos también, a Juan ya, Andrés Lagos del Partido ya. Comunista, entonces tengo Sí, como también opiniones contrastadas. claro, es que todo se cruza, va a depender del programa, entonces, pero vamos de una noticia compleja, con fuentes contrastadas, más o menos por ahí va tu proyecto. ¿Mm? Claro, Ya, explicando qué significan las dos cosas, ya. las Y lo dejaste fechas. enganchado, ¿cierto? Dejaste enganchado el programa para otro capítulo, que como el de la serie. Exactamente, porque incluso ¿Con qué ahora el inquietud, con, CERVEL es con qué inquietud, cómo evoluciona la noticia? con que no se sabe si va a haber plebiscito o no, porque una Por el tema de la del... pandemia o porque puede ser una excusa? O sea, lo cierro con una entrevista a Patricio Santamaría que dice si hay comuna en cuarentena es imposible hacer un plebiscito. Ah, ya, perfecto. Es el Entonces, director con del CERVEL. todo, ¿Mm? claro, el presidente del Consejo Directivo, entonces sí, como Claro, el con toda presidente la del Consejo realidad que Directivo. está en este momento, Ya. va un poco para allá la cosa. Ya, perfecto. Entonces, es un podcast bien, eh, ¿cómo se llama? En vivo, por decirlo de alguna manera, porque se puede descontextualizar al pasar los días. Claro, Ya, claro. para tenerlo presente, porque yo lo voy a revisar desde el mañana o al miércoles, comienzo la revisión.
O sea, es ¿Ya? como un podcast del miércoles de la semana anterior hasta hoy día. Perfecto, ya, ya Abarca Lorena. un poco de ¿Mm? información entre esos días. ¿Ya? Quienes quieren ir y no los tengan realizados los trabajos, pueden ir compartiendo con Andrea y con Lorena. Acá está con María José, que María José también entregó ya su trabajo. Eh, Podemos ir compartiendo experiencias. La idea de esta hora, de esta media horita, es súper así concentrada para las dudas y dejar la tarde para los que todavía no terminan para poder trabajar. ¿Ah? Y los que lo terminaron para sus ramos que estimen conveniente o algún ajuste que quieran hacer al último minuto del trabajo, todavía hay tiempo. Mauricio, María José, de ahí contigo, voy en orden desde llegada al... ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, espérame un poquitito, ¿eh? Diego, bien, estoy en clase, te llamo a la vuelta. ¿Mm? ¿Listo? Mauricio, perdón, que justo era importante Sí. decirle que me esperara. ¿Ah? Eh, ¿En qué estabas? Todavía ¿Tú no lo termino, pero voy bien avanzado. ya? Y, ¿Dudas? no, ¿Dudas? no, porque de la última vez que conversamos quedé súper bien. Ya. Con lo que dice ahora Andrea y Lorena, ¿te hace sentido? ¿Estamos en sintonía del Estamos en lo trabajo? mismo, sí. Ya, perfecto. Así que no, me Cuéntanos un queda poquito, cuéntanos un rematar. poquito de qué trata el tuyo. ¿Mm? Es sobre la vuelta al fútbol profesional. ¿Ya? Eh, Tengo ya entrevistado a gente del ámbito del fútbol que van relatando los distintos pasos para el retorno. Y finalmente es una serie que empieza ahora con la fase 1 del retorno al fútbol profesional hasta que suene el silbato inicial del primer partido de Claro. fútbol profesional. Ah, súper. ¿Ya? Ve, Esa es mi serie en el fondo. claro. Esa es la idea de este podcast. Y después le podéis cambiar nombre, no sé, y podéis seguir la segunda serie de capítulos ya con el retorno al fútbol y hacer la vuelta de la gente, las personas, pues del público, por ejemplo. ¿Mm? Claro. ¿Ya? No, De súper. hecho, tengo un futbolista que me habla de cómo él imagina jugar sin público, que igual Claro, le afecta en lo anímico y bla, bla, bla. claro. Ahí las personas son súper importantes, los testimonios. ¿Mm? Claro, Y la expertise, la experiencia de de tus entrevistados. ¿Mm? exacto. ¿Ya? Y comparar también se podría comparar, no sé si lo tienes considerado, comparar con lo que pasó en Europa para hacer su contexto, porque hay mucha información de la vuelta al fútbol en otros países, entonces sería bueno también dar una miradita breve. ¿Ah? ¿Qué es lo qué es lo de allá, qué se puede hacer acá y qué no? ¿Ah? Ya, perfecto. Porque también vaya a encontrar aquí no sé, estoy especulando, a hinchada media desordenada que puede que vaya al entrenamiento igual no va a alentar a su equipo. ¿Mm? Claro, Puede ser, no sé, puede ser, sí, pues está dentro de las posibilidades que como que claro. entren como en avalancha. No, te estoy especulando, es decir, Puede ser, sí. deporte ficción, pero Sí, estoy hablando de cuán ordenados somos para esto. ¿Eh? O claro, las capacidades, para comparar un poquito, que también es bueno tener algún tipo de comparación, si cabe en tu proyecto y si cabe en este espacio de podcast. ¿Ya? perfecto. Vale. Pues sigamos conectados unos 10, 15 minutos más y los dejo liberados para que sigan, porque este es como la prueba, el día de la prueba, en definitiva, ¿no? ¿Ah? Solamente que me quería tomar estos minutos para que ustedes pudiesen compartir y aclarar dudas en cuanto a todo el proceso. María José,
Tú también Hola, ya me lo entregaste. Oh, Entonces sí. voy a repetir que no los he revisado porque los voy a tratar de revisar todos, casi todos juntos. Sí, ¿Ya? está bien. Para tener Sí. así como frescura en todo, en todos los trabajos que han entregado. Cuéntanos, dificultades, lo que hemos conversado con Andrea, con Lorena, ¿está en sintonía? ¿Tienes Eh, algo muy... ¿Mm? no, o sea, yo creo que la temática y como al público que me voy a dedicar en este podcast, que lo habíamos conversado, que era sobre, en este caso, este nuevo proceso de PSU, y también sobre el desconfinamiento. Bueno, esto se basa en el primer capítulo. Yo le puse nombre como PSU, podré ser universitario o universitaria, y Claro, sobre todo porque va a haber todo un nuevo proceso de rendir la PSU, luego el proceso de volver a clases para los chicos y para las chicas. Entonces, claro, este primer capítulo habla de eso. Y más adelante lo que pensaba, si es proyectándolo, decía, no sé, pues invitar de repente a personas como que tengan que ver con claro. qué piensan sobre esta nueva prueba de actitud, que va a invitar a profesores, como Ya, hasta mismos estudiantes que quieran hablar sobre qué carrera quieren estudiar o cosas así. Eso pensaba para más adelante y dando información, porque al final es informativo también, que era lo que habíamos conversado. claro. Sí, súper. Yo creo que hay buenos resultados porque he visto así como el proceso de ustedes sobre todo, de cómo han ido evolucionando. Yo creo que está entretenido el abanico de temas. ¿Ah? Sí. Tienen en todo, entre el fútbol, no sé, la Andrea algo de política y mujer, ¿ah? La Ujú. Lorena alguien más, un poco también de contingencia. Exacto. Yo creo que estamos, no sé, yo creo que se sienten cómodos ya trabajando. No Ujú. sé si se sienten ya un poco el periodismo en ejercicio. ¿Ah? Yo creo que Exacto. es lo que he querido transmitir todo este rato desde el primer día. ¿Ah? De ir trabajando, el ejercicio del periodismo y de la única manera que podamos entenderlo. Sí. Tiene mucho de oficio todavía, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Por eso hay personas que todavía se desenvuelven en forma autónoma, ¿ah? Y sin ser periodistas, sin pasar por la academia. La academia te entrega muchas herramientas. Eso es súper importante. Yo lo viví como sonidista, como productor, ¿ah? Y después de estudiar periodismo, mis caminos hacia la información, hacia las noticias, hacia la fuente, era mucho más directa, era mucho más rápida. Uno empieza a entrar, tiene muchos más elementos y herramientas para poder trabajar. Ujú. Todos estamos ya identificando dónde está la noticia. Yo creo que vamos súper bien encaminados. ¿Quién tiene dudas en cuanto al curso de periodismo radial? Yo siento Yo que tengo dudas, pero con respecto al podcast que ¿A estoy qué? realizando, al podcast que estoy realizando ahora. Ah, sí, Génesis. Ya. Espérame un poquito que entró primero Joana, Ah, ¿m? ya. A la clase y a ver si quiere compartir dudas y Hola, consultas. profe. Hola a ¿Cómo todos. está? Bien, o sea, un poco abrumada por tantas ¿Ya? cosas, pero bien. De hecho, hoy día recién vi la clase anterior, ¿Ya? así como para enchufarme porque estaba bien perdida en lo que teníamos que hacer. Pero ¿Ya? ya tengo mi idea avanzando y bueno, la comparto un poco, pues para que Eso, compartámosla porque el ejercicio que hicimos con cada uno de ustedes en forma particular lo podemos hacer en colectivo ahora. Claro. Bueno, mi idea es hacer un podcast de análisis de series o en realidad realizaciones, ¿Ya? series, películas, documentales, audiovisuales que tienen que ver con casos de la vida real. ¿Ya? Y el primer caso, como está contingente y todo, va a ser analizar La Jauría, que es esta serie chilena. Perfecto. Ya. Y Paréntesis, ya. Joana. Ujú. ¿Hay noticias? Espera, Sí, Joana, le pregunto a tus compañeros. ¿Hay ah, noticias en lo que dice Joana? Sí. Ah, ¿Sí? yo sí, totalmente sí. Totalmente, ¿cierto? Porque al comienzo yo dije, ¿y dónde está la noticia? Y me metió, para que me sientan el cómo vamos. Me habló de La Jauría, pum, al tiro entró en noticias. ¿Ah?
porque me lleva al tiro a un tema, ¿cierto? A un tema en Claro. particular. Y que está como súper contingente. Va súper bien aspectado. Entonces, tu primer capítulo de sería una serie de podcasts, ¿ah? ¿Cierto? Dedicados al arte, en este caso, a los documentales ¿cierto? Audiovisual. A las series, ¿cierto? Ujú. Y en tu primer capítulo vas a hacer un análisis de la jauría. Claro. Y como tengo contactos con actores de la serie, quiero poner un testimonio de uno. Ya, Y no todos los capítulos serían de actores, sino que también, ojalá, de casos de la vida real, pues, de testimonios de personas. súper, ya te entiendo. Ujú. Ya. Que es lo que más me gusta, que descubrí hace poco, ¿no? A mí, que son cosas de la vida real ya al cine o a la serie, a mí me encanta. Porque ¿Cierto? A mí igual, me encanta. no tengo mucha imaginación por la vida, yo creo que todo es falso. Entonces, Sí. si me dicen que esto fue verdadero, ya... La realidad supera la ficción, ese es Claro. un dicho que es verdad, total. Yo creo que va bien encaminado, Joana. Ya, súper. ¿Alguna acotación, algún consejo que le pueden dar los compañeros? Andrea, Eso, porfa, que Lorena. no alcancé a entrar a las 6:30 justo. Yo le diría a la Joana que si puede de repente conseguir, bueno, se va a conseguir yo creo alguna cuña de alguna de las personas que actúan dentro de la serie. Igual la serie ha sido bien contingente por el tema de que hay casos de personas ahí que están funadas, entonces igual hay Sí, harto, sí, eso caché. está súper interesante. Si Eso. quieres te puedo compartir algo igual por interno. Me gusta saber la acotación que hace María José, porque siento que este podcast no puede estar despegado de la actualidad. ¿Ah? No solamente hablar del cine y de lo que pasa en la película, sino que hacer algo, una pequeña bajadita hacia la actualidad, lo que pasó y en dónde está el proceso, porque también ahí hay noticias. ¿Ah? Claro. Esto para entender un poco todo el contexto. Bien, los públicos y todo eso lo vamos a ver en el proyecto, tiene que estar bien desarrollado, ¿cierto? Ajá, Los consumidores de series ¿quiénes serían, Mauricio, Andrea, para ayudarlo un poquito? ¿A qué público iría este podcast de Joana? Yo creo que a todos los amantes del cine y ¿Ya? a los cinéfilos, me parece que a los jóvenes en general, ¿no es cierto? Un rango etario sobre los 25 años tal vez. ¿Sí? Y por el tipo de tema también. Sí, claro. Claro. A las mujeres. 25 o 45, ¿ya? Mm. Mauricio, la línea editorial de este programa. La línea editorial del programa, yo creo que sería... ¿Qué puede ser? No la tengo tan clara la línea, ¿cuál podría ser? La que puede ser la de Amazon, ¿no? La que distribuye el producto. Estaría condicionada. Lo que pasa es que ella va a ser de varias series. Va a ser varias series. Entonces va a tener que tener su propia línea editorial. A eso quería llegar. Porque ella en Puede su ser comentario... misceláneo, ¿no? Es que ese es el tipo de programa. Yo creo que es magazine. Yo creo que por ahí va a ser magazine. Sí, ¿cierto? magazine. Pero la línea editorial habla de los valores del programa. ¿Ya? Entonces va a ser difícil, Joana. No sé si difícil, pero va a tener que darle una vueltecita cuando tú tienes que referirte en tu proyecto a la línea editorial. ¿Este programa lo va a posicionar en un medio tradicional? No, claro, eso ¿Va a ser tu programa? Va a ser de nicho, va a ser mi podcast independiente, ¿ya? Sí. Y entonces los temas valóricos tienes que desarrollarlos ahí, ¿ya? Uh-huh. Pero es que depende, pues, profe, porque si ella se quiere ir por la línea, por ejemplo, educativa, o se quiere ir por la línea más bien artística, porque puede ser que se vaya por la línea artística más que educativa.
Eso, ahí iba mi acotación, o sea, ella tiene que definirlo bien para cuando lo desarrolle. ¿Mm? Claro. Es Ya, que de porque hecho si va a hablar quería... con, que- porque, Diga. perdón, María José, porque ¿cómo va a hablar con el actor? ¿En qué términos va a hablar con el actor? Por eso es súper importante la línea editorial. Ujú. Si lo va a hablar de, como decís tú, educativa, si lo va a hablar desde el conflicto, desde los problemas sociales, ¿me entiendes? Por eso es Tú te- súper importante la línea editorial. Yo tenía ganas de Sí, de hecho hacerlo una a mezcla. mí me pasó con la senadora, me pasó con la senadora que cuando me contacté con ella fue así como, hola Yasna, ¿cómo estás? Y no sé qué, bla, 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 y después fue así como, chuta, en realidad estoy hablando con la senadora. Bueno, sí, usted es senadora, me pone, entonces fue como, yo misma me di Claro, cuenta de perfecto. que efectivamente uno tiene que tener súper claro, y eso que yo antes me ilustré, anoté las preguntas y todo, Claro. pero claro, entré de una manera mucho más coloquial con ella y después en algún minuto igual tuve un cambio así como, Claro, ya, pero es usted, un súper ¿cómo se...? conflicto en la entrevista cuando lo tratas de usted o tú, ¿cómo lo trato? Una autoridad, es súper importante eso. La línea editorial es tanto así, Joana, para hablar de líneas editoriales, ¿cómo vamos a tratar al presidente de la República en este programa? ¿Siempre lo vamos a tratar como presidente de la República o lo vamos a decir Sebastián Piñera? Viejo feo. Buen ejercicio eso. Viejo, ya, claro, CTM. Sí. Claro, entonces, por eso ahí, pero es tu línea editorial, así que... ¿Mm? Sí. Y ahí empiezan después, oye, pero dijo un garabato en mi programa. Pero tendré margen para decir grosería. ¿Hasta dónde digo las groserías? Claro. ¿Ah? ¿Caben las groserías? ¿Me entiendes? Son típicas preguntas que uno se hace al Eso depende mucho del segmento también en que va dirigido, po. Clase en línea editorial social. primero. Ya. En la línea editorial tú tienes que no hablar de los garabatos ni nada, pero más o menos que ahí tú das tus motivos de a qué apunta tu programa. Perfecto. ¿Mm? Ujú. Pero el segmento, claro, obviamente, lo coloquial no significa, o lo cercano no significa hablar con groserías de repente, porque puede ser chocante. ¿Mm? Ujú. Para Profe, yo tu- también le quería meter audio, música, porque no quiero que sea como solo como un documento, un reportaje, sino que sea más bien como un programa radial que tenga un tema Ya. enfocado a este tema. Ya, ¿y aquí qué Ponle un podemos nombre, aportar en ponle un cuanto a la nombre de tu música? programa. Ponle tu ¿Mm? nombre a tu programa radial, porque yo le puse el mío, le puse Real Audiencia, y la senadora dijo, sí, estoy feliz de estar aquí en Real Audiencia y todo, así que ya queda como, así como listo Ya. ya. Claro, ¿Qué qué podemos bueno. hablar de la música? ¿Qué podemos hablar, María José, de la música? Yo pensaba como propuesta para la Joana que podría ser el ambiente sonoro, en este caso si va a ser de La Jauría, tomar alguna parte de la banda sonora de la serie o de la película que va a hablar. Exacto, eso es. Me Eso es, gustó María, justamente. tu concepto de ya empezar a incorporar conceptos de ambiente sonoro, ¿cierto? Lo conversamos ahí en el proyecto está. Y ahí Es que habíamos... justamente, ¿Ah? profe, quería eso, tomar la canción que iba a poner iba a ser de la banda sonora de la producción, de la Ya. serie, en este caso La Jauría. Entonces, y el ambiente sonoro, obviamente, del capítulo a tratar, que en este caso es Claro, bien... porque una situación son bandas sonoras y música, y lo otro es el ambiente, que dónde lo Sí, hoy va... día me quedó claro, porque no lo tenía claro, pero como vi la clase anterior, perfecto, ya, ahí sí. caché. Sí, Si ahí lo me eso va todo enganchado, va enganchado en el horario que lo vamos a hacer, ¿cierto? En Sí. dónde nos vamos a ubicar. Por ejemplo, si Mauricio lo va a hacer de deporte, lo va a hacer pensando al aire libre, por ejemplo, o va a ser un ambiente así como distendido, lo va a hacer en un café, como en un hotel, como todos los programas deportivos. Ahí son muy diferentes. Que música, si va a ser una conversación relajada, voy a poner música relajada, capaz que sea muy arriba, muy argentinizado el programa, así como en Che y toda la cosa, ¿no es cierto? Ahí hay libertad. Bien, Joana, creo que va súper bien encaminada y espero ahí están las fechas y todo eso. ¿Cuándo es? No sé, ¿hasta el miércoles que escuché por ahí? Plazo fatal miércoles. Vamos por el plazo fatal, por ahí, dijo un Sí, compañero. pero aprovecha esta clase, esta clase hasta las Sí. 10, ¿ah?
Sí, ¿ya? no, de todas maneras. Yo me voy a tomar 45 minutos esta conversación con ustedes. Ya, ¿Ya? súper, gracias. Génesis. ¿Dudas? Hola, hola, profe. Hola a todos. ¿Se escucha bien? Súper, se escucha bien. Hola. Hola. Bueno, mi trabajo se trata acerca de Marcelo Bielsa y el ascenso del Leeds United. O sea, en realidad, más que la noticia en sí, sino proyectarlo a que, bueno, ficticiamente, que el Leeds, cuando ya juegue en Premier League, va a tener partido a partido un análisis, tendríamos, luego de cada partido. Entonces, mi idea en el primer capítulo era con, bueno, la presentación y hacer como un análisis un análisis breve en realidad de lo que fue la campaña del Leeds United y enfocarme más que nada en la figura de Marcelo Bielsa. Pausa. Recuerda que la campaña que fue, ya la sabemos. Tenemos que progresar. Con cuidado con eso. O sea, pero era a modo como resumen, pienso yo. Claro, pero muy breve. Ya sabemos que Claro, ganó, no voy a decir campeón. Ya sabemos todo eso. Tenemos que avanzar. Claro, más que nada decir que 16 años pasaron para que el Leeds United volviera a la primera categoría de Inglaterra. Ya, perfecto. No deja de ser, por lo menos. Claro. Entonces, por lo que habíamos conversado con Génesis le va a hacer un poco el camino, va a empezar a proyectar en esta serie de capítulos hasta el primer partido de Bielsa. En definitiva, va a ser un programa a Bielsa. Le va a seguir la pista a Bielsa en este minuto, con análisis, como gran figura, como ídolo. Claro, entonces había recopilé, o sea, mi problema en sí es que tengo mucha información. Ese es como mi gran problema de los periodistas. Te lo había dicho, ¿no? Sí, era mucho. Como puedo hacer algo de una hora, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, como le decía, quería hacer... Pero si tu programa va a ser de una hora, estamos bien. No, es que no lo voy a hacer de una hora, es que sería mucho. Yo feliz. Pero ¿cómo? Yo feliz escuchar un programa de una hora. Lo importante es que en tu proyecto ¿cómo se llama? Se sustenta en el tiempo. Un programa de una hora. Porque hoy día tenéis mucha información. Pero el segundo capítulo lo tendrá. Claro. Entonces, en una de esas te guardáis para el segundo, temas para el segundo capítulo, el tercero y cuarto, y hasta que sea el primer partido de la Champions de Bielsa. Una acotación, cuando trabajamos con Génesis este proyecto, habíamos hablado ella quería hacerlo de la Premier, pero la Premier es como tan lejana. Claro, a los que les gusta el fútbol, sí, cachan, pero de verdad que es como bien especializada. Entonces... O sea, era más que nada análisis, pero claro, sí, era... Y ahí también le dije lo del lead, era como que estaba esperando la noticia del ascenso. Entonces, entrar por el lado de Bielsa hacia el público de Chile, tenía un proyecto un poquito más y además entretenido para los que conocen la Premier y también para los que no la conocen. Entonces tenía un poquito más posibilidades también. Porque al final, en definitiva, la Premier la hablamos en términos, la ponemos hacia Latinoamérica o hacia Sudamérica, con los jugadores, con algo, si entra algún entrenador de este lado, si no, no pasa nada. Es tanto así porque no es tan... o sea, depende, los que son más... Sí, pero por supuesto. Yo las veo todas. Pero por ejemplo, la Bundesliga. Sí, ¿por qué no suena tanto como la Premier? Porque tienen... La Bundesliga igual suena harto, pero depende de los jugadores, depende de qué jugador esté en cada equipo. Por ejemplo, la Bundesliga la nombran cuando está Charles Aránguiz. Por ejemplo, por eso, a eso iba yo. Por la proximidad. Porque tenemos que ser enganchadores. Y tenemos que ser especializados, también se puede ser especializado. Ya, mi pregunta es, yo en mi programa
pretendía hacer como ya una especie de presentación de que van a hacer podcast siguiendo la campaña del LEAD. Después como un breve análisis, voy a hacer como una sección que se llama La Voz del Hincha, que van a hacer como lecturas de Twitter, Instagram, de cosas así. ¿El hincha del League o es de Bielsa? Tenés que tenerlo claro. Va a seguir al... Ya. Eso No, porque como del LEAD difícil tener algo, o están en inglés la mayoría de las cosas, entonces no. Claro. Tendría Entonces, que ser como los hinchas de Bielsa, los bielsistas, ya, se pero podría decir. ya, entonces tu programa se tiene que transformar. O sea, tú tienes que trabajar. Esto no es del programa del LEAD. Este es el programa de Bielsa. En el LEAD. ¿Me entiendes? Ya. ¿Estamos de acuerdo todos, así como ayudándola? Mauricio, tú que estás haciendo fútbol, ¿qué recomendación? ¿Le harías la misma recomendación o la cambiaría? No, sí, que sea una serie de podcast dedicado a Bielsa en primera. ¿Cierto? Hacia primera. Claro, pero lo que pasa Hacia es que, primera, claro, es que ya por está en ejemplo, primera. tenía una sección que se llama la sección del jugador destacado, y cada partido después del LEAD se escoge un jugador y se analiza el jugador que es primordial. Pero es que esa es la segunda parte de tu podcast. Tu podcast, segunda parte del podcast parte el primer día del partido. No, pero es que esta la iba a poner, o sea, la sección parte en el capítulo 1, porque hay jugadores destacados del plantel que llevaron al ascenso. Y Ya. eso es previo a Premier League. Ya. Entonces, Entonces yo creo que eso se aleja un poco del foco. Yo creo que ahí hay que apuntarle de nuevo. Mauricio, no sé si estamos de acuerdo. Tú que estás haciendo fútbol también. ¿Es Bielsa o Lead, cierto? Sí, pero los dos es difícil. Los dos Profe, pero es es que yo un siento que podcast, van el tema que quiera. No, oye, no, si puede poner el tema que quiera, pero estamos ayudando a entender cuando nosotros escuchemos el programa. Pero es que, profe, lo que Pero, pasa es profe, que yo no mire, puedo hacer por un ejemplo, podcast hablando, no sé, ese capítulo solo de Bielsa. Tengo que hablar del Sí. Lead también. Y el Lead es el Ya, equipo que dirige Ya, Bielsa. entonces, ya, perfecto. No. como auditora tengo una pequeña opinión. Por ejemplo, la Génesis hablaba de que al inicio ella quería hacer como un resumen y usted le dijo que lo hiciera breve nomás, pero creo que igual es importante porque para los que no cachamos nada de fútbol y no Porque tú no eres el conocemos la público carrera de objetivo, Bielsa. Magda. A lo mejor sí, pues, profe, a lo mejor me quiere interesar en fútbol. Yo creo que usted está muy rígido. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de público objetivo. El público objetivo tú tienes que ir ahí, apuntar. Si llegan otros más a interesarse, fantástico. Porque así no te vas a desviar de tu Sí, proyecto. porque a lo mejor siendo ella mujer, yo voy a querer escucharla a ella en lugar del Mauricio, por ejemplo, que siempre hay hombre hablando de deporte, con todo el cariño que te tengo, Mauricio. Pero entonces puedo ser un público objetivo nuevo que no conoce nada de deporte y Sí. sería bueno que ella hiciera esa breve introducción al inicio. No, si no le estoy diciendo que no lo haga, que tenga cuidado en caer en que nosotros No, sí, trabajamos. no, profe, usted está muy pesado. Parece una defensa de género más que de... No, lo que pasa es que yo conocía el proyecto de la Génesis porque siempre nos conversamos y me gustaba mucho y esto se lo está cambiando, entonces como que me cayó mal, pero está bien, usted es el profesor. No, pero es que ahí no sé cómo hacer. Yo espérate, tengo una acotación. A lo que No, es yo que el sé- profe quiere que haga una oda a Bielsa y yo no quiero hacer una oda a Bielsa. No, lo que no es una oda a Bielsa, Génesis. Era una broma, profe. Sí, ya. Que podía ¿Ves analizar que su está muy música. pesado? No, si está pesado el profe, algo le pasa. Profe, ¿le pasa algo? No, para nada. Lo que, lo, Sí, que- lo que estoy tratando de que todos contribuyamos y podamos trabajar cada uno de los proyectos. A lo que yo voy, Génesis, es que tiene que ser enganchador. Si tú me dices, va a hacer los capítulos del lead, perfecto. No tengo ningún problema. Si lo importante es que desde tu proyecto se pueda bajar. Profe, ¿y si es un podcast del Lead, primer capítulo Bielsa, así? Primera temporada. O primera temporada, claro.
No, sí. O el primer capítulo, el artífice el estratega, es Marcelo Bielsa. Claro. El cerebro del... Mm, Es que eso, o sea, si bien a ti no te gusta Bielsa, eso es una cosa, pero vas a hablar de él en esto, entonces en esta primera temporada de tu podcast, que probablemente son 3 o 4 capítulos, solamente se va a hablar de lo que pasa con Bielsa, de lo que él ha hecho y de lo que va a pasar. Luego termina esta temporada y probablemente hables de otra persona del deporte, ya sea un deporte del tenis o lo que sea, como que finalmente tu podcast hable en sí de deporte mm. y que se dividan temporadas. No sé, yo lo veo como un poco así. Sí, esa es buena idea. Como que ya, esta primera temporada se llame Bielsa, el astro O de no sin- sé qué, ya, por ejemplo. Y ahí se divida como cada capítulo de 20 minutos, por ejemplo, no sé. Claro, o cambiar mi idea y no sé, y lo pongo y lo llamo el podcast, no sé, de los grandes estrategas, y parto con Bielsa. Ahí después el segundo capítulo Pep por Guardiola, y ejemplo, después el tercero, y así. Buena. sí. Y ahí pone a Pellegrini, ¿cierto? Como que el único que ha ganado en Europa, Ajá. también. Buena. Y también mujeres. Y ahí tengo grandes estrategas de todos lados. Claro. Tendría que desarmar todo mi proyecto y todo lo que tenía, pero bueno. No, Era- no tienes que desarmar. No tienes que desarmar. Lo que pasa es que tienes que quedar conforme porque te está... tiene que ser coherente. Lo que le he dicho todo. Coherente con lo que yo presento, con lo que yo voy a hacer. Ya, entonces, por ejemplo, si yo hago ahora el primer capítulo enfocado en Marcelo Bielsa, como decía la Cote, ya ahí pongo las frases, y obviamente hablo del Leeds también, no a grandes rasgos, hablo por su equipo actual, y pongo declaraciones de lo que dicen los expertos y todo el tema, o sea, frases de Bielsa, y ahí lo englobo, y después, no sé, el segundo capítulo viene con, no sé, Josep Guardiola y Manuel Pellegrini. También, súper. Me gusta harto. Mauricio y Lorena. Yo le estoy dando la palabra a Mauricio porque también tiene deporte, ¿eh? Es para que solamente por eso, ¿no? Si quieren conversar, Pero con lo último que dijo queda redondito el proyecto. ¿cierto? Y no tiene que Aburrido cambiar me mucho. suena bien. Tiene que cambiar el título nomás. Claro. Sí. El título y los grandes estrategas está súper bueno. Sí. Además que da para harto, pues para meterse en el... Da así, no sé, para buscar el campeón del mundo del 62, no sé. Claro. Y como decía, y ahí justo quiere volver a un tema súper importante. Y ahí, Génesis, no hay problema de volver atrás de repente con datos históricos. Ah, ya. No, porque ¿por qué? Porque ahí entras a un dato histórico contrastado. ¿Qué hizo? No sé, pues yo ahí de fútbol no cacho mucho para atrás de entrenadores famosos. Riera era uno, ¿no? Riera. Riera, sí. Ya, entonces, por ejemplo, podéis contrastarlo. Álamo también. Por ejemplo, puedes contrastar qué hicieron ellos y cómo se proyectarían hoy a los grandes estrategas de hoy. Y eso no es volver al pasado. O también pensaba como la anécdota, o sea, se podría incluir como una anécdota, sería, no sé, por ejemplo, que Marcelo Bielsa fue técnico de Mauricio Pochettino, que es un actual técnico súper famoso argentino, claro, y que él lo fue a ver a su casa, o sea, lo fue a seleccionar a la casa, o sea, al buscar. Entonces yo creo que igual hay datos ahí interesantes que se pueden poner. Yo creo que sí, yo creo que sacamos mira, yo creo que, como te decía la Magda, ya tenemos un público aquí que está aprobando el escuchar este programa. Y esa es un poco la idea del conversarlo. María José, ¿querías hablar? No, solo eso. Te estaba estirando nomás. Sí. No, sí, igual pensé que iba a hablar. Yo dije, iba a decir algo, estaba esperando la voz de la cosa. Sí. Andrea, ¿alguna acotación? ¿Te queda más redondito? Para los que no sabemos de fútbol, Profe, Lorena. yo le diría una cosa a la Génesis, que quizás lo de las secciones, como este primer capítulo como piloto, solamente de información de él, probablemente pueda agregar alguna cuña y como que dé alguna información, pero las secciones, como para que no se enrede tanto,
las puede ir como agregando, bueno, esto va a ser solamente un capítulo, pero pienso como para que sea más redondito, solamente centrarse en la información de Bielsa y lo que tiene, y bueno, si quiere agregar la sección de las personas que dan los comentarios y todo, pero digo como para que, o no, en realidad que no importa. En fin, No, sí, lo que pasa es, claro, lo que pasa es que hay dos posibilidades en las secciones. Porque ella quiere, si quiere poner secciones, o si ustedes quieren poner secciones en el podcast, hay dos posibilidades. O las hacemos, o las dejamos anunciadas también. ¿Ah? Claro, eso. Ujú. Como Porque, adelantando hacia. claro, claro. Este programa va a tener este tipo de espacio para el hincha, para... Eso también se puede. ¿Ah? Los Ok. programas no son rígidos como me dice la Magda. ¿Ah? No, sí, me dijiste rígido, cuadrado. ¿Ah? Van evolucionando, pero lo importante, lo importante es que el proyecto sea coherente con la entrega audible. Claro. Eso, es súper importante. ¿Ya? Ujú. ¿Tienes alguna otra duda? ¿Te quedó más clarito? ¿Te quedó mejor? No, sí, ahora sí me quedó más claro. O sea, Y quédate más conforme también, porque es tu proyecto, no es el mío ni claro, el no, de yo los quiero compañeros. aclarar que yo amo a Bielsa, amo a Bielsa. No, eso no me quería decir, sé que esto va a quedar grabado. Ah, A mí me encanta el tema porque es súper atractivo, enganchador. ¿Ah? El personaje. Más allá de que sí, lo que haga, no sé, totalmente. yo creo que enganchador masifica un poquito más, no es tan específico como para entrar a un programa. Ya. Y un tremendo desafío porque todos están hablando, entonces, y que no sea más de lo mismo. Es difícil, es un tremendo desafío, Génesis. ¿Vale? Ya, pero gracias, profe. ¿Ya Gracias a todos por su opinión. Gracias, Mauricio, Magda. ¿Alguien más le quiere comentar algo? Hernán. ¿Hernán? Aquí estoy, sí, aquí estoy. Sí. Estamos compartiendo dudas, experiencias con el trabajo final. Sí, es que como me integré un poco tarde, no entendí. ¿La extensión del trabajo sigue siendo los 5 minutos o puede ser un poquito más? 5 o más minutos. Ya, ok. Yo en algún minuto en los tiempos les comenté que si tenían un programa de 1 hora proyectado, pero no es necesario que me hagan la hora del podcast, ¿ya? Ya. Pero sí en los 30 minutos que lo desarrollen, que quede clarito qué es lo que contiene. Lo hacen más Perfecto. cortito, más breve, pongamos la música, en vez de poner la canción completa, pueden bajarla, ¿cierto? Vamos a una canción y no la ponen completa, se la pueden bajar también. ¿Ah? Okay. Y entran a la otra sección, y así van comprendiendo el espacio, si lo quieren hacer como tipo, como se llama en vocabulario musical, un demo. Ok. También puede ser, no tengo ningún problema en eso. Pero lo importante es que los ingredientes de esta receta que me entregan en papel sea también en el audio. Lo importante es lo del proyecto, es que yo sienta, me posicione en ese rol y escucharlo. Por eso no les pedí libreto, lo pueden improvisar, pueden hacer entrevistas improvisadas, pueden leer, pueden usar todos los recursos que ustedes hasta el día de hoy tienen. Ya, súper bien, profesor, me quedó clarísimo. No sé si tienes alguna duda con tu proyecto, compartir con los compañeros. No, yo el proyecto que le envié un poco, tomé, y para eso le pedí permiso a mis otros compañeros, ¿ah? Tomé un poco el proyecto que habíamos presentado para emprendimiento, que era un segmento destinado a un cierto grupo etario que era de los 55 años hacia arriba, y la idea era hacer un podcast, y a lo mejor este podcast con ¿cómo se llama?, con varios capítulos, ir tomando, por ejemplo, eras, los años 60, los años 70, los años 80, con la moda que tenía, la música que tenía, claro, y adicionalmente agregarle, por ejemplo, el tema de las noticias de hoy día, las predicciones hacia el futuro, y hacer como cápsulas, digamos, dentro del programa, y un programa cortito de 1 hora de 2 a 3 de la tarde. Esa era un poco la idea. Claro, y yo te había comentado que al comienzo, cuando tú me mandaste el proyecto, sentía que era un programa tecnológico, ¿no?
Sí, lo cambié eso porque da la impresión, lo ajusté diciendo que en el fondo lo que le estamos entregando a la gente es una herramienta nueva para escuchar radio. Ya, Y es el podcast. Lo saqué como herramienta digital o tecnológica. pues perfecto. Ya. No, súper bien. No, tu proyecto estaba súper redondito. Faltaban algunos datitos nomás y ahora ejecutarlo. Sí, ahora ejecutarlo. A pesar de que la Magda se ríe, dijo me iba a mandar unas flores para el cementerio porque era muy viejo mi segmento. Ah, ya no importa. Tú estás en la flor de la vida, por favor. Magda, conversamos de tu proyecto. Nosotros dos, sí. Ya, ¿y acá? ¿No nos hemos destruido todavía? No quieren escucharlo. Escuchémoslo. Me Ya, la salté, bueno. disculpa. Me la salté sin querer queriendo. No, sí, no se preocupe, profe. Ya. Oiga, de la última vez que conversamos, la idea fue mutando un poquito. Ya. Básicamente, mi podcast, que se llama Realizadas, es un podcast de opinión donde se recorre la trayectoria de mujeres chilenas que han conquistado distintas áreas como el cine, las comunicaciones, la música, etc. Sus valores son el feminismo, el pluralismo, la inclusión y la veracidad. ¿Ya? Eso. Mi primer capítulo es sobre Alejandra Matus, habla un poco de su historia y de cómo ella ha hecho de Twitter una herramienta para la divulgación periodística. Tengo una cuña de la directora general del Desconcierto que hace una comparación entre las figuras de Alejandra y Mónica, que es bien interesante, es bien como atrevida su perspectiva. Tengo música de fondo, cada capítulo tendría música de fondo, de inicio y de fondo, así como unos segunditos de inicio y de fondo, a cantantes chilenas, bandas y mujeres músicas chilenas emergentes o latinoamericanas emergentes. Y este capítulo también tiene una canción que se relaciona un poco con el tema, como ir contra el sistema y todo eso, que es la canción Shock de la Anita Tillo. Eso. La felicito, está redondito. No sé, no tengo comentarios. Agradecer a mis En compañeros el que me proyecto. ayudaron a madurar esa idea. ¿Ah? En el proyecto, lo felicito. De verdad que no tengo comentarios. ¿Ustedes, compañeros? Gracias, profe. Me encanta, quiero escucharlo. Me encanta, yo lo voy a escuchar. Voy a escucharla a todas, El por profe favor. no se atreve. Bueno, está bueno, está muy bueno. Ya. Yo creo Realmente que yo lo voy está a bien. escuchar aunque no tenga 50 años, así que... Ya. Me encanta la música de los 80. Sí, vamos a poner música de los 80. Música, pues, ¿ah? Pero vamos a regalar el programa audífono, con pila para dejar de la orejita. Nada que ver. Ya chiquillo. ¿No hay más preguntas? Andrea, Pucha, ¿no? no alcanza a escuchar el de la Andrea. Es que partimos al tiro a las 6:30 para aprovechar de poder haber Profe, conversado estaba con todos. encerrada en el baño grabando para que mi gata me dejara hablar. Sí, pero, oye, pero Que vaya mi admiración a las compañeras que tienen hoy hijos. día partí conversando al tiro a medida que se fueron Sí. incorporando para poder, Y Andrea, después me cuentas por WhatsApp. claro, y así los dejo liberados para que puedan trabajar. Magda, tú tienes que grabar, Génesis Sí. tiene que ordenar un poquito el... Génesis, yo estoy disponible si quieres conversar ahora después de que cortes la clase, para si tienes alguna duda, sigamos. Mauricio, que también, Hernán, si no han... Sí, perfecto. Lorena, ¿alguna acotación? ¿Está muy calladita? La verdad no, profe. ¿No? ¿Qué te parecen los programas de tus compañeros? Suenan interesantes. El de Bielsa bueno, del fútbol, que a mí me gusta el fútbol. Ese me llamó la atención. Ya, súper. Ya Génesis entonces, ¿ah? Va a tener hartos auditores. ¿Estamos? Un abrazo, que les vaya lindo. Esto parece despedida porque parece que es la última clase. La clase no. Profe, la última Debemos clase. ¿Ah? Deberíamos haber estado comiendo papas fritas. Como una convivencia. A dura faltó la convivencia. No hacen el trabajo, no hacen el trabajo. La Bill, Oye, los creo que van a ser, creo que van a ser grandes profesionales
¿ya? Grandes periodistas, cada uno en sus áreas. ¿Ya? Profe, pero espérame antes que se despida. Espero ¿No tenemos más clases con usted nunca más? parece que no. ¡Oh, qué triste! Oh, profe. ¿No hay otro de radio? No, ¿O de algo que lo que hay otra rama que ahora, está? ¿Otra cosa? lo que me ofrecieron, porque todavía me dijeron que iba a ser un taller, un electivo, el segundo semestre. Ah, Ya, ya. ya, profe, ya podemos ¿Dónde? sumar crédito ahí, ya. No listo. me recuerdo cómo se llama, porque de verdad que tienen que investigar, pero la idea es llevar a la práctica todo el periodismo, lo que estamos haciendo ahora, pero clase a clase. Salgamos a reportear, hagamos esto, trabajemos con recursos periodísticos, y siempre Ojalá, profe. Profe, entre nos, y sé que hablo por todos, usted era el mejor profe. Seco, profe, Sí, seco. lejos. Sí, bravo, Hay que bravo. decir, profesor, mejor. Hoy día está enojado, dijo según la Magda, ¿cómo va a ser el mejor? No, No, si no era por eso. súper dedicado, en serio. Y profe, muchas gracias por su Sí, paciencia. profe, de verdad. Paciencia y apoyo. Sí, profe, nos hizo trabajar harto, de verdad, así ¿En como, serio? como que no quería la cosa, pero teníamos Sí, que trabajar sí. cualquier cantidad y aprendimos Sí. harto. Yo aprendí mucho, profe. Yo Yo era aprendí cero. muchísimo. Si usted escucha mi primera clase, era como, profe, ¿qué? ¿Dónde dijo? ¿Qué dijo Adobe? ¿Dónde? ¿Qué ¿Qué es Enter? Sí, Escucha ¿qué nuestra es primera Enter? clase. ¿Dónde? ¿Qué? Ya, Sí, el nos tema vemos, del aprendizaje. nos vemos, Además vamos se dedicaba a que todos aprendiéramos por igual, profe, Sí. y eso Sí, lo tienen sí, todos los profe. Te agradezco. Sí. Muchas La gracias. retroalimentación súper efectiva. Completa, Cada punto, sí. así, nos enseñaba hasta 10 veces si uno no entendía, así que gracias. Era un de verdad. profesor 24/7, siempre estaba disponible para nosotros cuando Bueno, fuera. muchas gracias por pero sus Que se palabras. sepa, que lo sepa la Pero espere, academia. que somos periodistas sensacionalistas, queremos verlo llorar, profe. ¿Qué? Vamos a ¿cómo se llama? ¿Qué? Llore. No, profe, de verdad, en serio. Vamos a mantener el grupo de WhatsApp. Sí, pues, de todas maneras, po. profe. Ah, Me da penita, profe, que se Ay, acabe. pero profe, después no. podemos hacer un late en la universidad cuando ya nos veamos así y nos podemos Lo juntar a invitamos. comentar. Sí, Eso. claro, y hacemos con secciones. Pero si está en la Claro. reunión del bar después de esto. Sí, Del po, bar con sí, B, no para los futboleros. obvio. Ah, ¿hay un bar? Ah, va a haber un bar, ya. El otro bar, el otro bar. ¿Ya? Ya. Nos Sí, merecemos pero mínimo eso. de verdad estoy muy contento con los progresos, con lo que pueden lograr y pueden seguir progresando y tienen mucho Gracias, profe. potencial. No, ya sea, están trabajando. ¿eh? Ya están La trabajando. noticia del minuto, se acaba de aprobar el 10% en la Cámara del Senado. Así Buena. pasa a la sala con informe a favor. La notera de último minuto. No, Bien, sí, profe? Andrea. Un buen final de semestre. Aplausos. Esto va a ser sí o sí. Ya no tiene vuelta. Es una bandera de lucha social, más Sí. que un problema económico. Y un problema económico. Profe, y yo creo que usted nos ayudó mucho a soltarnos, a creernos el Sí, cuento, totalmente. a hablar como ya periodistas. Por ejemplo, estoy pensando, ahora me escribe el ex ministro de Desarrollo Social, así como si fuera una periodista más, ¿cachai? Así como creernos el cuento, pues. Así Claro, que sí. súper A agradecido. manejar las cuentas, la timidez, me contestarán, no me Sí, po. contestarán. Sí, de al repente, principio yo estaba más chupada. ¿ya? Todas esas cosas, y eso lo podemos seguir progresando quienes elijan el electivo de la próxima semestre si se da. Si no se da, no Ojalá, entiendo. Sí, profe. Nadie quiere- y Mande ahí- el nombre, profe. Vamos ¿Ya? a hacer huelga de hambre hasta que se apruebe, profe. No me gusta mucho comer otro tipo de huelga, pero Claro. no sé. Sí, dejemos a los La de hambre no, por favor. Ustedes están relajados No, no porque soy capaz. terminaron los proyectos. Ya, sí, perdón. Gracias Yo no he por hecho todo. nada, estoy relajada igual. Estoy A mí me disponible para desarmaron ayudar. todo, así que Gracias, Chao, profe. profe. Gracias. Último día, profe. nadie se enoja. No nos despedimos. gracias, profe. No, Lo voy a despedimos, llamar Hasta luego. si Gracias, profesor. Chao, profe. Ya, profe, Gracias, un abrazo. profe. Chao. Chao, chao.